En el mundo microscópico, cuando se hacen experimentos y se envían partículas, por ejemplo, por dos agujeros, por dos rendijas, pues la única forma de explicar el experimento es que la partícula haya pasado por los dos agujeros a la vez. Entonces es un fenómeno de la física cuántica, que la vida de las partículas se desdobla en dos, y entonces en una vida pasa por un lado, en otra vida pasa por otro, y luego aparece un fenómeno que se llama interferencia, que explica los resultados de los experimentos. Otro fenómeno es que una partícula que está en un sitio separado de una pared de otro, pues puede atravesar la pared pues casi sin pasar por la pared, ¿no? Entonces desaparece en un sitio y aparece en otro. Otro fenómeno también extraordinario es la aleatoriedad, ¿no? Pues los resultados de muchos experimentos son aleatorios, ¿no? Uno piensa, estamos acostumbrados, de que si hacemos un experimento en exactamente las mismas condiciones, siempre obtendremos el mismo resultado, ¿no? Si yo disparo una flecha y siempre con la misma velocidad y hace el mismo viento, pues siempre caerá en el mismo sitio. Pues en la física cuántica esto es imposible. Y las cosas aparecen de una manera aleatoria. Cuando nosotros estudiamos física cuántica, nos pasamos muchos años trabajando con ella, nos acostumbramos a estos fenómenos y los podemos describir y explicarlos entre nosotros y no hay ningún problema porque tenemos un lenguaje. Ahora, quieres explicar a alguien que no ha estudiado eso, tienes que buscar analogías y desgraciadamente no existe ninguna analogía afortunada para describir estos fenómenos. No puede decir, es que las dos partículas es como cuando, ¿no? Porque es que no pasan, en nuestro mundo no ocurre nada así. Y lo único que se acerca un poco a eso es lo de los universos paralelos. Entonces, una forma de explicar, ¿no? Pero hay que tomarlo con un poco de cautela, estos experimentos, por ejemplo, de que una partícula pasa por dos sitios, es que esa vida de esa partícula se desdobla en dos universos paralelos que están ocurriendo a la vez, pero que no se hablan entre ellos, y en uno de ellos pasa la partícula por la izquierda, en otro pasa por la derecha, y luego esos dos universos vuelven a juntarse en uno solo, y ahí es donde aparecen los fenómenos de interferencias. Sí que en cierto sentido, y de hecho pues es una de las posibles interpretaciones que llaman de la física cuántica, una cosa seria, ¿no? Y seguida por varios físicos cuánticos, es que en el mundo microscópico estos universos paralelos aparecen y desaparecen pues, de una forma espontánea, y eso explica los experimentos. La forma más precisa de decirlo es que las propiedades de los objetos no están definidas cuando no las vemos, ¿no? Eso es lo que diría cualquiera en la física cuántica. Es decir, cuando esta partícula pasa por el agujero, no se puede hablar de que ha pasado por el agujero 1 o que ha pasado por el agujero 2. De alguna forma, esa realidad no está definida. Entonces, en la física cuántica podemos expresarla matemáticamente, describirla, pero no estamos autorizados a decir ha pasado por este agujero o ha pasado por este otro agujero. Pues para dar una imagen, pues yo creo que se puede hablar de los universos paralelos, pero como he dicho antes, hay que tomárselo con un poco de cautela, no se puede extrapolar y ahora pensar que yo estoy en otro universo, pues no aquí, sino en otro sitio dando una conferencia, por ejemplo. La física cuántica es precisamente eso lo que dice es que la realidad no está definida independientemente de nosotros. Si nosotros, según vamos observando, según nos vamos moviendo, según vamos aprendiendo, pues vamos definiendo la realidad, lo que es la realidad. Da un pequeño paso más y dice que nosotros participamos en cómo se van desarrollando las cosas que vamos observando en sí mismas. Nosotros entendemos muy bien ese mundo microscópico, entendemos muy bien estas leyes, se han observado pues, con átomos, con muchos átomos, y cada vez las intentamos hacer con objetos de tamaños mayores para ver si algún día podemos llegar a objetos más grandes y ver si pasa lo mismo según vamos haciendo las cosas más grandes. Lo que pasa es que la naturaleza es un poco perversa y no nos deja hacer estos experimentos. Cuando intentamos hacerlo con cosas más grandes, pues resulta que tenemos que aislar muy bien nuestros sistemas y no podemos aislarlos. Incluso es imposible pues, que algún día podamos hacer estos experimentos con una persona. Entonces, hay físicos que opinan que existe una barrera, que cuando vayamos haciendo las cosas más grandes, esta teoría de la física cuántica se va desvaneciendo, estos universos desvanecen y ya cuando nos vamos a nuestros tamaños macroscópicos, pues ya no es así. Hay otros físicos que dicen, no, es que nosotros estamos hechos también de átomos, de moléculas, nuestros átomos se tienen que comportar de la misma forma, por lo tanto nosotros tenemos que estar de alguna forma embebidos también en esos universos. Y hay otros que dicen, no, bueno, pues lo que ocurre es que la percepción es un proceso no físico, no mecánico cuántico, así que cuando percibimos algún fenómeno, cuando observamos algo, cuando nos damos cuenta de que algo pasa, es ahí
cuando desaparecen los universos. Entonces, hasta hay distintas teorías, pero es algo que no se puede testear porque no existe ningún experimento planeado para los próximos años que nos pueda dar una respuesta.